Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros un poquitín sobre el Imperio Carolingio. Ya sabéis que hay toda una saga de Carlos Martel, Carlos Martillo, que la sala, ¿cómo se llama? Logra frenar el avance musulmán, la batalla de Poitiers, pero hay muchas cosas, tenemos también tendencia al europeísmo, ¿no? Porque en el año del siglo VII, creo que antes, en Bulgaria, no me acuerdo cómo se llamaba, también consiguieron frenar el avance musulmán, que ya sabéis que fue como el gas, algo que se expandió rápido. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar, otros días hablaré de Bulgaria, hoy nos vamos a centrar en el Imperio Carolingio, que en esta saga, digamos, de hombres ilustres, desde Carlos Martel, Pipino el Breve, Carlomagno y después, parece que era Ludovico, no me acuerdo cómo se llamaba, Ludovico Pío, no me acuerdo, su heredero y después su nieto vuelve, o sea, Carlomagno, digamos, y sus ancestros tienden a concentrar toda una zona y después, en el Tratado de Verdún, con sus nietos, se van a dividir entre los sigios y después va a ser la Europa medieval. Pero, a pesar de ese fraccionamiento de algo que ha estado unido, que da lugar a lo que luego sería Francia, Alemania, Italia, pues, o sea, no fue, ese viaje no fue en balde, por decirlo de alguna forma, y sentó huella lo que fue esa trayectoria. No sé qué puedo deciros más. Bueno, voy a contároslo así un poquito por encima. Fue fantástico porque él también hace una reforma en la iglesia, él también tenía, después fue investido papa, que Irene decía, o investido papa, después fue investido emperador por el papa, que Irene reclamaba ser emperatriz, realmente tenía más poder, tanto más poder que él, pero claro, era mujer y una iglesia tan patriarcal era bastante complicado. ¿Qué puedo yo contaros también de Carlomagno? Pues me acuerdo de Harun al-Rashid que le regaló el elefante como si fuera un perrillo, un chihuahua, se encariñó tanto que cuando se le murió, claro, para un francés un elefante y además no sé si se murió atravesando un río que estaba muy helado, no lo sé, se murió al paso de los años. Se había encariñado tanto, tanto con el elefante que hizo varios días de luto. Además, Carlomagno tuvo también, yo no sé por qué lo pinta con la barba florida, porque llevaba la cara rasurada. Él suponía esos germanos que habían venido, que habían con los foedus, y falsamente se le ha llamado invasiones, de alguna forma, si lo fueron un poco, o sea, por un lado fueron migraciones empujados por los unos, etcétera, que movieron a todos esos pueblos germanos que después van a ser ocupados por los eslavos. Y después es otra historia que se continúa, pero vamos, que él se encariñó con su animalillo y lloró y todo, o sea, lo sintió muchísimo. Él llegó a tener 20 hijos de 4 esposas y 7 concubinas. Pero era de misa comunión diaria, reformó, o sea, tuvo muchísima influencia, además hizo que el imperio fuera totalmente, se convirtiera a la religión cristiana. En algunos casos le costó bastante, todo hay que decirlo, y tenía el corazón de piedra cuando quería algo. Él él cede a su heredero digamos, el patrimonio de todo lo que ha unido, pero en un momento determinado se retira a los bosques de la Árdena y en un momento determinado se enfría y muere. Fueron cosas rápidas, imagino que pillaría una neumonía o algo así, porque no es tan difícil conforme vas cumpliendo años pillar cosas y palmarla. Yo no tengo mucha ilusión, pero ahora soy un poco más cuidadosa incluso con la comida. En fin, bueno, voy a ver si lo cuento así un poco por encima, no creéis que voy a meter un rollo largo. Vamos, el Imperio Carolingio fue un poderoso reino que surge en la Europa, si vamos a empezar de más fácil a más difícil, en la Europa occidental durante la Alta Edad Media. Ya sabéis que las divisiones de la Edad Media no están claras porque los franceses dicen una cosa y los ingleses dicen otra, que realmente es lo mismo, lo que pasa es que uno las subdividen antes y otros las subdividen menos. En fin, todo acaba con la toma de Turquía en 1452, la toma de los turcos, y empieza con la caída del Imperio Romano. Y bueno, hay otros que subdividen las cosas, en fin, pero bueno, a mí me da igual. Su nombre proviene de la dinastía carolingia, que habían sido germanos, que estaban encabezados por figuras tan destacadas como Carlomagno. Este imperio, estoy hablando del imperio carolingio, lo que pasa es que logra unificar
Europa. O sea, es la primera fábrica de Europa, aunque luego se vuelva a separar. Lo que pasa es que pone también los cimientos de lo que es la sociedad feudal, porque él conquista muchos territorios y entonces, claro, no puede mantener esos territorios, la ley, en fin. Entonces lo que hace, digamos, es dársela a una serie de señores que, claro, después hacen de mangas capirotes. Después hacen como si franquician eso de yo soy el conde, conde 12 del no sé qué, no sé cuánto, el duque de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, te dieron un carguito y al final has hecho ahí, yo qué sé, un centro comercial con tu historia. Bueno, ¿por dónde vamos? Revitaliza la cultura, la economía y la vida política de lo que es la época. A Carlomagno le reprochaban que era analfabeto. Otros cuentan otra historia. Ya sabéis que tiene un biógrafo y bueno, es muy delicado porque claro, eran gente que estaba a nómina dentro de la corte y no iban a hablar más del jefe, como comprenderéis. Otros dicen que lo que pasa es que Carlomagno no tenía facilidad para el latín. En aquella época era la lengua franca y no saber latín era de grandísima, bueno, era un problema. Porque daba, es como ahora que los hispanos pronunciamos fatal porque el inglés es una lengua muy consonántica y entonces son como dos lenguas, una cosa es escribirla bien y otra cosa es hablarla bien, aprendes como dos lenguas distintas porque no es fonemática, como puede ser el alemán, que la gente se cree que es más difícil, yo creo que es más fácil que el inglés, aunque tenga más preposiciones y al principio tenga un orden de palabras que es más complicado, pero después al final es más fácil que el inglés porque en primer lugar porque es fonemático y después porque es muy lógico en su organización. Y el inglés es yo qué sé, una lengua, un pupurri de lenguas, toda ahí una mezcla que para que... Bueno, tiene un 60% germano y un 40% latino. Vamos, al imperio carolingio. Hay unas raíces francas que son las bases de este imperio, lo que pasa es que se encuentra en el reino franco, que es un grupo de tribus germánicas. Las tribus germánicas, desde que llegan hasta, digamos, que se consolidan, por decirlo de alguna forma, se mezclan con el sustrato anterior, pues van mutando y en el caso de los carolingios pues eran francos, que se establecen en la Galia, actual Francia, tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, no es así, o sea, los germanos lo que pasa es que van introduciéndose antes de la caída del Imperio y al final el Imperio Romano de Occidente no se sabe bien por lo que cae, uno dice que por la religión, otros que por la pérdida de valores, pero decir pérdida de valores es como decir, por ahí se va a parir, como no decir nada. Bueno, la dinastía carolingia, ya sabéis, os he dicho, Carlos Martel, había ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Battle, en inglés, es mayordomo de palacio, me acuerdo la palabra en inglés, no en castellano. Había un mayordomo de palacio que realmente, como dije el otro día, era como el prime minister, o sea, hacía la labor del rey. Bueno, pues todo esto va a cambiar Carlos Martel con Pipino el Breve y con Carlomagno. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, van a dirigir totalmente lo que es las contiendas, las luchas, las anexiones, las decisiones, etc. A ver qué puedo decir. Carlomagno no era hijo de Pepino el Breve, que por lo visto, Breve es que era, está mal traducido, es que era bajito. Era que Pepino el Breve no ha pasado tanto a la historia como Carlomagno, pero fue un personaje muy interesante. Pasa como, oye, estoy espesa. ¿Cómo se llama? Eh, Alejandro Magno, su padre, era también inteligentísimo. O sea, no hay nadie por generación espontánea, menos los hijos. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. O sea, algunas veces hay personajes que tapan otros, pero Pipino Breve fue una figura clave históricamente en la formación del Imperio Carolingio y sus conquistas militares y su habilidad política, lo que pasa es que le permitieron unificar territorios grandísimos, vastos, bajo su dominio. Carlomagno, lo que pasa es que se encontró, digamos, con un patrimonio que mejoró, pero el que le había precedido ya hizo por hacerlo grande y lo hizo muy bien. Bueno, como os he dicho, Carlomagno, de alguna forma, todo lo que hizo se ve destruido en el Tratado de Verdún, pero yo creo que no se destruyó, se transformó. Podía haber sido mejor, obviamente, pero digamos, ya lo que resultó no era como lo que se había iniciado. Bueno, Carlomagno hizo una renovación, promovió la educación, o sea, una renovación cultural, impulsó una renovación intelectual conocida como el Renacimiento carolingio, que ya dije el otro día que lo de Renacimiento carolingio sonaba Renacimiento italiano y no, todo parecido con la realidad.
es mera coincidencia. Lo que pasa es que luchó muchísimo porque hubiera escuelas, porque el conocimiento es la mayor dinamización social y también luchó mucho, digamos, por transformar todo. ¿Qué es un artista? Alguien que transforma la realidad. Bueno, pues este era alguien que transforma. Este era artista porque transformó. Se fomentó la copia de manuscritos clásicos y religiosos, lo que contribuyó a preservar el conocimiento de la antigüedad. Hubo una división del imperio tras la muerte de Carlomagno. El imperio, lo que pasa es que se dividió entre sus nietos, como os he dicho, en el Tratado de Verdún, que es en 1843, lo que marcó el inicio de su decadencia. Él tiene su influencia, a pesar de todo, es duradera. Y bueno, murió en Aquisgrán, y de hecho Aquisgrán es donde está hoy todas las cosas de la Comunidad Económica Europea, porque es un símbolo de Europa, el símbolo de la unidad. De hecho, Carlomagno no hablaba ni francés, hablaba como una especie de proto-nederlandés, ahí hasta las lenguas estaban allí. Bueno, a pesar de la corta duración, el Imperio Carolingio dejó un legado duradero en Europa y sentando las bases para lo que es la formación de los futuros reinos medievales. Aquí suena todo, y revitalizando la cultura occidental. Hay aspectos claves del Imperio Carolingio, que es la centralización del poder, porque Carlomagno establece una fuertísima autoridad central, nombrando conde y marqueses, bueno, el modo de producción feudal, para gobernar las diferentes regiones del imperio que se iba anexando, que cada vez eran más grandes. La economía del imperio se basaba principalmente en la agricultura, con un sistema de grandes propiedades agrícolas llamadas villas, las vilas, de los italianos villa. En cuanto a religión, era el cristianismo, la religión oficial del imperio, y Carlomagno colaboró estrechamente con el Papa para fortalecer lo que es la Iglesia. Y como la educación, como os he comentado, promovió la educación y se fundaron escuelas para formar funcionarios y clérigos. Bueno, espero que os haya gustado. Podría haber profundizado más, pero yo creo que es suficiente. Bueno, hasta mañana, bye.